feliz sábado na cada de vos ng awimeinta. Hey, sa conos ayaga na promesaba di eluna di mei. Si, awita dos di mei. Promesaba pa eluna aqui. Ita algo pa agradecer Dios, kaba mucho nang. Vos anta kaba nos van alabar Dios? De Salmo 111, etavisa, alaba Senhor. Lo me dona agradecimento na Senhor por render mi coração. Pisei mucho nang, bang alabe awemeinta. Anto nos promete cantica tabaita, palo nang ta soya. Palo nang ta soya. Soya, soya, luna, ta soya, visando Dios amor. Parana, ta bula, 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 parana, ta bula, visando Dios amor. Estrellana, brilla, 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 estrellana, brilla, visando Dios amor. Pisana, pisana tu, landa, 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 pisana tu, landa, visando Dios amor. Muchana, canta, 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 muchana, canta, visando Dios amor. Muchana, bula, 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 muchana, bula, visando Dios amor. Muchana, bula, 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 muchana, bula, visando Dios amor. Visando Dios amor. Hey, vos na bula junto con nos? Ajá, Dios amor. Consegui canta. No siguiente cantica te dirá, no está junto aquí nada. No está junto aquí nada. Alabando Señor, alabando Señor. No está junto aquí nada. De comunión. Algo basta vai passar. Algo basta vai passar. No está junto aquí nada. Alabando Señor, Jesús. Amén. Nos último cantico te dirá, Señor magnífico votar. ¿Qué? Señor magnífico votar. Digno favor alabar. Digno favor alabar. Magnífico votar. Magnífico votar. Digno favor alabar. Oh, santo abotar. Santo abotar, Dios poderoso. Hosanna. Oh, santo abotar. Santo abotar, Dios poderoso. Lo mi alabase, lo mi alabase, para su gran bondad, para su gran bondad, lo mi alabase, lo mi alabase, para su gran bondad, para su gran bondad. Hosanna, oh, santo abotar, Dios poderoso. Hosanna, oh, santo abotar, Dios poderoso. Amém. Danke na cada de vos não, canta junto conosco. Nos tem seguro a menina que vos não está contento, vos está alegre, vos estão alabando Deus e vos está dando todo honor e glória. Danke vos não bonitas tenham.
¿qué tal? Pa' mi Dios, un testigo fiel. Ganando mi estaba y contando. Compartir su amor, un culo mi bay. Ganando pata manesu. Ganando mi estaba y contando. En palabras fieles, amor de Dios. Ganando mi estaba y contando. Lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando. Que mejor de mí, mejor digo. Ganando mi estaba y contando. Pasó mi que amaneció. Oh, oh, mi que tu amor y después na otro na. Ganando mi estaba y contando. Recibiendo perdón y también perdonar. De servicio y obediencia y bondad. Ganando mi estaba y contando. En palabras fieles, amor de Dios. Ganando mi estaba y contando. Lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando. Que mejor de mí, mejor digo. Ganando mi estaba y contando. Pasó mi que amaneció. Mi que Jesús. Si manera ganando mi estaba y contando. En palabras tiene amor de Dios. Ganando mi estaba y contando. Lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando. En palabras tiene amor de Dios. Ganando mi estaba y contando. Lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando. Que mejor de mí, mejor digo. Ganando mi estaba y contando. Pasó mi que amaneció. Oh, oh, Hey, Pansit Linda. Oh, Dios Pansit mío. Linda. Acá no sé aquí, ¿cómo Una cosa está, ahí. Dios mío? Me estaba yendo para mi obra misionera, pues mucha nan. Estaba de único que no sé, que sábado à tarde, assim, aqui nós estamos ali, assim, nossa obra misionera. Obra misionera? Seguro, Que feita? tem tasco da papia passo mês, já para 3 anos acaba. Não, é tasco, não tá papia disso só. Disso mês, para sombra, é tem diferente mensagem na língua de... Mensaje. Já para 3 anos acaba, nós também trata, é parte da valor não que nós mesmos tem como mucha e como cada pessoa. E é de 2 anos nós trata tudo, é compromisso. Compromisso? Compolaga, uma palavra grande, pero lo que nós experimentar, a coisa nós vai ser cumprir, né? Cumpre. Sim, compromisso. Então, aqui nós estamos tratando de bem-aventurança. Bem-aventurança? Guaca. Dame lá. Mira, nós temos aqui na algum cara, não? Smiling face. Não? Pero assim, lamentavelmente, nós temos cara não triste, cara não que está llora. Então, pensei, nós também se emocionar aqui, que não importa bem-aventurar, apesar de coisa malo, que não importa passar de o gente pode tratar malo. Sim. El 1 de januário aqui, nós a trata, é um que pisa bem-aventurada, é
pobre ng Ela pintura. espiritu. Pobre. Ang tinseng. Nang tinseng. Tem ku no tinseng e outro ku tinseng. Pero pobre de espírito significa ku nang nota rabia, tem ódio, Ang liba grita. ódio. Não tá grita. Não tá patia palavra. Mentira. Não tá saca mentira. Não tá patia palavra maoso tampoco. Não tá obediente e não tem amor de Deus de nang coração. Anto peseta de Indra tem cubai, as na nos por hanya mas mucha por nos por sinyanan di e bienaventurança da área. Así también como hay que buscar hobby mucho, ¿no? Seguro, Tio Sen. Botar me taba? A ver, bom, me tá guardado. No importa de onda papini, si te atrás de calvario botar, si por corazón ta un podini, tu na mi man y rumán nos flota, tu na mi man, tu na mi man, tu na mi man y rumán nos flota, tu na mi man, tu na mi man, tu na mi man y rumán nos flota. No importa de onda morir, si te atrás de calvario botar, si por corazón ta un podini, tu na mi man y rumán nos flota. Tu na mi man, tu na mi man, tu na mi man y rumán nos flota. Tu na mi man, tu na mi man, tu na mi man y rumán nos flota. Assim na mesma de na nota importante de onde nós avine. Cada um de nós campo também de um lugar diferente, pero ainda tá chega de nós na bom bini, de nós na programa e feliz sábado na cada um de nós. Depois que nós acaba de escutar nós primeira parte de etas que papel passou o mês, chega que corda nós não com luna aqui, nós também trata el bienaventurança na bendicionata cada um de vós não que está obedecer a palavra do Senhor. A gente não vai nos poder dar para ouvir em parte mira, é diferente, agora que a gente tem outro, e tu é cara bonita na aqui, bem-aventurada cada um de nós. Essa que nós estamos lendo no book de Mateus 5, e bem-aventurada está por Espírito, que queda de Mateus 5, versículo 3. E de forma em nós passa em ter luna também aqui com a bem-aventurança. Pero Tachina tem algo mais especial. De luna também aqui, na final de luna, nos últimos sábados, nós temos programa especial para tudo emocional que está em risco. Sim, emocional que está o tratar malo. Então, nós também temos dia de oração mais especial, pero nós estamos começando a rezar com uma cadena de oração para emocionar aqui. Pero para mim, que que nós estamos usando 2 blas verdes de com para emocionar aqui esperança. Para a bem-aventurança está mostrando que agora nós temos amor de Cristo de nosso coração, nós lo porta feliz. Pensei, nós temos cara não feliz. Tem algum cara não triste, pero bem-aventurado, está cada um de nós. Então, agora, para nós, luna de oração, nós também temos uma cadena de oração. A cadena de oração aqui, nós também se vê da seguinte maneira. Nós também usamos algum rep, nós também usamos papel. E como a outra sábado, 2 de maio, já nós vamos pôr som de primeiro de maio, a som de 2 de maio, nós vamos pôr muito, assim nós por forma, nossa cadena de oração. Pois nós chamamos, pedir mami, pedir papi, papelitos, assim que você pode trabalhar na cadena de oração. Você pode trazer o papel de corante, também você pode trazer ele com outra coluna também. Assim que vamos muito, vamos formar nossa cadena de oração, fazendo oração para todos nós emocionar, ou para
arranhando na mês, tem qualquer problema. Anto po i-blast ng agi, tadji ila kibisa vos ng cada uno ko, bendicionavos ng ta. Anto ora nós trabalhamos em oração para tanto, não pode ter risco, e cada de vos está com a cumprir aia, não chega na lubida, cada quase aia de semana com a passa, of awe sábado, mas para bem, bendição de Deus para vos não. Tá chega não é nenhum número de vos não. Pero se tá chega tem sim, nieto assim, aia, e nós estamos num viagem mais perto, mas para bem, hippie, hurra, isso não está Aiden Martes. A quase aia, para bem, bendição para cada de vós não. E nós também assim oração, para que Jesus consiga bendicionar cada de vós não. Na nossa reza, será o e reza onde o dá indra. Nós tata puta na cielo, danke Senhor, para o amor que vai mostrar a cada de nós durante o dia não vai passar. Bendicionar tudo e muito não, o porta não tem problema. Também nós que pedir bendição para todos nós muito não com a cumprir aia. Bendicionar tudo que está sentado e ainda para escutar o programa. Queda com o nosso programa até a final, nós está pedindo em nome de Jesus. Amém. Muito não, agora nós está para nós les de São Escola. E dois les não, cuna e kinder, está papiando de mesma história. Esse momento daqui, vai correr você também, sabe você também, acaba? Tinha cita da sua Bíblia. Para assim, nós vamos passar e dois les não aqui. Você acorda com o versículo de memória? É som de classe de cuna, está queda de Salmo 122, 1. Salmo 122, 1. Que está bisa nós a trove? Está bisa nós para nos ban na casa do Senhor. Salmo 122, 1. Laga nos ban na casa do Senhor. E é outro da queda de Jeremias 29, 12. Esse está bisa nós para nós, assim oração e lo me escucha vosso. Assim oração e lo me escucha vosso. Jeremias 29, 12. Tem lugar que você gosta vai para você sentir tranquilo e não? Quizás você cansa, hora que você corre hunga e depois você vai sentar sossegar. After tem les para trás, por exemplo, você vai suar, você vai sentar num lugar quieto, tranquilo e não para você assim com les, não é verdade? Jesus também tem lugar favorito, porque você vai e não. Meia-noite, les também se nós promigo ainda abre, você mira homem está passando em campo e está vai na esero não, e está senta banda de esero, e está rinca o dia e não, para assinar e por papel você tata puta na chelo. Jesus estava da custa assim oração na sua tata e segundo Jesus estava da crescer, seu maior não foi de temprano, de idade temprana, estava da sinhele de história na Bíblia e com Jesus aí acaba já Jesus estava dentro do templo e ora está dentro do templo e da escuta na qual rabina estava da lesa não estava da lesa rol assim aqui o bonira maneira rol nossa cabeça com diferente pintura e letra na escrever assim Jesus estava da escuta mais atento. Pero ora que Jesus estava em Jesus anos que estava dentro do templo e mes atuma erol e ela lesa para turhinde estava daquela maravilha mas já assombra de explicação que Jesus estava dando para sobre o Espírito Santo de Deus estava arriba de assim Jesus assim cresce e estava da visitar o templo. Jesus havia humble grande e estava assim a turhende como não se comportar no templo, na igreja, na missa que nós temos hoje. Essa hora nós também na igreja, nós mestre está silêncio. Nós também está papia de missa. Tá bom para nós canta, escuta e também lê a palavra de Deus. Assim, tanto muito na maneira Jesus
nós também vai igreja e Jesus está contento. Ora nós está na igreja com nossa família, que ora que tem serviço, tá bom para nós também vai na igreja. Mas quando Jesus estava chiquito, quando estava em o templo, nós podemos a sinagoga, ou snoa, nós podemos a igreja. Bom, nós está sempre reverente, ora nós está em igreja. Nanti, guarda mica un attimo. Micaela, Abrir, mamá. vieni, nós temos que começar. Oh, Micaela, me sinta cerca a mim. Mamma tem uma pergunta para. Vale a cambia? sí, mamá. Micaela, seguro, vai direto a cambia? Mamá. Para pôr turcos na hora, Micaela, vai direto a cambia? Mamá, contame 3 días, mamá. Ese ya por mi cola, yo mi book de leer. Ahora mucho el texto de memoria de visa, el abolve, pise, patitos, via. Putasti mami, pastorea mi canela, Juan 21:16. Cina ini kita hope interessante. Pedro estava intranquilo. Me estava pisca, ele avisa e outro discípulo. Siquiera piscando, está haciendo algo. Basta dia acaba com a crucificar Jesus. Por de sua ressurreição, ela aparece 2 dias acaba nanã. E estava tão maravilhoso para mirar e saco está vivo. Jesus não a mencionar que Pedro a ninguém 3 viaja. Ainda Pedro estava lleno de vergüenza. Estaba sin vergüenza de lo que él hacía y él pide a Dios para perdonar. Quizás él quiere también que Jesús lo no confíe más. Algún día otro discípulo también había pisca con Pedro. Nang a pisca entera noche y no hay ni un pisca. Meinta ora nang a regresar back canto, de repente mira hombre. E o hombre que bisa nang tirelia ne outro banda, ne banda derecha. E essa aqui mucha nang ahasi. E de repente nang ahaya pipisca. Kunang no por ahisa. E Juan ariparakuta Jesus. E digo Pedro ta Jesus. Pedro, mucha que você tá quiere. Ela pula fora de boto, corre, vai. Landa, corre, vai. Cerca Jesus. Anto einana Jesus a preparar desayuno panang. Pisca, panang para desayunar com ele. E einanang ela puntra Pedro algo importante. Pedro, botaste mami? Cuida mi carnena. Pedro dijo, sí, señor, vos saco mi estimado. Ella vuelve puntre, Pedro, ¿botaste mami? Pedro dice, sí, señor. Y de 3 ya, la vuelve visa. Pedro, ¿botaste mami? Más que saquinan. Y Pedro dice, señor, vos a turcos. Vos saco mi estimado. Jesús dijo, cuida mi carnena. Jesus disse, segui-me. E se estava lespa Pedro saco Jesus abordone. E com Jesus time e que tem plan grande para Jesus. Para cuidar Jesus sua carnena. Muchanan, vos nan também. Sim, muchanan. E pergunta na vos nan também. Vos nan estima Jesus? Agora Jesus que para vos nan também
yude hasi e obra de cuida e yudele para assim a mais gente conhecer DJ. Bom, laga com eles aqui porta parte de nos vida para nos estimar Jesus com internos coração e yudele plama e evangelho. Esse aqui está para nos les de primária. Ok, Tina, agora é o momento para você na les. E nós vai ter um pouquinho de ponto de poder awe e nós estamos na les 5. E, então, que título está avisa-nos? Estrangeiro me meio de nós. Então, nos versículo, Mas nós te queremos que nós te salvar para a graça do Senhor Jesus. De mesma maneira que nós também. Hecho não de 5 Jesus. ok, que nós estamos para meio de graça, pero não também. Quem está não? Vamos aqui ler assunto agora aqui, Fernando, para nós saber o que está passando. Mas compreender que tem reunião aqui que está tendo disciplina, que tem pleitamento de como? Os mulheres não querem conversa não vira viva maneira dia. Oh, uau! Algo sério sobre segundo o texto, está visa para muito, e não está visa por a graça de Deus para o judeu não só. Pois, está pensando para ter ecos aqui em reunião aí. E dado momento que quando a hasi, ora quando a mira quando não por a chega na nenhum acordo. Nang ayama, mandayama, Pablo e Barnabas. Ei, Pablo e Barnabas, Santa Cora na começa a tra junto, nang Amanda yama nang, anto ora na bini em nanta ting reunião, anto nang a começa papi, você sabe que é great, ora com Pablo com Barnabas aí nang a começa a testificar, conta nang, tudo outro nang, é bom trabalho que estava passando nang campo missioneiro, quando estava gana alma nang contur é gentil, andava a escutar a palavra e aceitar essa que tem no coração. Pensei, ora que eu vou estar crescendo, vou crença na outra, não como tem que fazer. Eu tenho que ser tierno. Tierno, sim. Eu tenho que se apresentar a crença tierno na outra, não. Então, você não, mas que não me gusta, Jesus, olha, chama Pablo para trabalhar, não? Esse é o seu trabalho. Apresentar o evangelho na gentil, não. Exemplo, não estava a conhecer Deus, não estava a preocupar com Deus, mas esse é o Pablo, seu trabalho. Esse é de reunião aqui, dado momento, na comissa papia, e Pedro e Santiago alanta para e na papia na favor de gentil na mostra texto na clave camina nos por mira com Deus também Deus de tu rende e nota de judeu só e nota de não tem distinção de persona cerca nos Deus. Então, me gusta com eles a piscina na final, Fernando. Esta visa, a discussão acaba. Espírito Santo atrece tu rende na acordo. Então, na decidir que o segundo passo está para escolher gente para ir a boa notícia para cerca de crente na gentil. E boa notícia da batata, que não mestre viva comportar assim maneira judeu. Não, Deus a chama-nos tur. Tremendo lição que eles aqui assim abo. Eles tinham nós, cada está único e diverso. Que nós, cada está único. Nós está único. Ami está único. Abo está único. Então, nós cada está diferente. Nós não está mesmo coisa. Nós está sempre mesmo Deus.
Interessante. Kiko mas o para sim, Fernando? Mr. Tatiano, ora me dá conta, outro me criança. Ok. Tierno de conta outro o creencia. Importante. Kiko mas? Turena tá bom, menino, em casa de Deus. Amém. Nos turta bom menino em casa, Senhor. Tinerna. Que men não tem distinção de pessoa. Cerca de Deus, nos turta bom menino. Nós não me servira judeu, viva a maneira judeu, praticar coisas de judeu para nós salvar. Essa é a essência de Elias. Pensei, ela avisa, o texto de memória da avisa, mas nós queremos que nós salvar para meio de graça de Senhor Jesus. De mesma maneira que não também está. Awe, lá nós que de acordo, Deus te chama nos tur bem cerca de. Não importa o color, a raça, de onde vai vir, com rico botar, nada. Deus que para tu rende bem cerca de pessoa que estima-nos, cada um. Essa aqui estava dando nos les awe de menor, me espera que você não pode sacar. O les você não também. E para nós finalizar, nós pedimos uma palavra de oração, esperando que você a turmucha a capa, turna les na fora de cuna, te a orna menor, e que você passa duche, você enjoy junto com nós, de parte na aqui. Lá nós damos uma palavra de oração, nós reza. Nos bondadoso Deus, Tata Santo, Awe Meinta, nos está agradecido na você, Senhor, para a vida, para a saúde e como está cuidando e protegendo cada um de nós, Senhor. Tata Santo, nós está pedindo ao Senhor para a bendição estar conosco, Senhor. Danke para tudo o que vai vir assim e danke para eles que nós para estudar de menor também, Senhor, agora aqui. E, Senhor, cultura lesna de cuna, primária e menor, Senhor, que ainda também pode dar de grande bendição para cada um de nós. Senhor, queda conosco, dona-nos de boa força, bom amor e futuro conosco seguir vai bom e a cada um de nós tem situação aqui conosco dentro de vírus de corona. Para nós saber que o Senhor tem plano bom para nós, Senhor, e nós confiamos em Botata cada momento. Danke para turcos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio que cambia tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Eterno, por tu presencia, a cada uno como hijos. Bendice a nosotros en la escuela sabática. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, estamos muy contentos que otra vez podemos estar juntos estudiando las lecciones para crecimiento de cada uno de nosotros. Feliz sábado cada uno de nosotros y para que este día puede ser un día muy chévere junto con Cristo Jesús. Pero vamos entonces a entrar a nuestra lección. La lección de esta semana nos habla solamente, pero solamente escritura. Sola escritura. ¿Te recuerdas? El versículo de memoria dice, encontramos en Hebreos 4:12 y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabes que él habla de sí mismo, realza la Biblia y mostrando que la palabra de Dios, que es la Biblia, es cortante como una espada de doble filo. La palabra es viva y activa y penetra hasta partir. Y acuérdate que es muy cortante. Y la palabra de Dios, como dice,
Y entonces vamos a estar estudiando esta semana solamente escritura, solamente escritura. La pregunta viene entonces, pero no es posible tener otros escritos u otros libros que son escritos que también ayudan en cosas espirituales. Claro que sí, todo eso se puede, porque recuerda que hay muchas personas que son muy, muy buenos escritores, tienen don para escribir. Hay varios escritos que han sido hechos que, que ayudan en la parte espiritual y hay traducciones, pero también recuerda siempre que nunca tienes que sobrepasar la Biblia ni estar igual que la Biblia, porque acuérdate que nosotros todos somos pecadores, pero el que escribió la Biblia, el Dios del cielo que es divino, que dio inspiración a hombres santos, como dice la Biblia, para que podamos tener la Biblia hoy. Entonces vamos a estudiar un poco más. La Biblia es lo único que es la Biblia. Sabes que algunas personas dicen o piensan, porque la Biblia tiene muchos años y dicen algunos cambios, algunas variaciones, algunas lógicas. Pero ¿qué piensas tú en cuanto a eso? ¿Algunas cosas que puede agregarse? Vamos a ver qué es lo que el pensamiento de Dios se puede agregar o no. Vamos a ver cómo mira Dios eso al respecto a su palabra. ¿Qué es lo que dijo Dios? ¿O qué fue lo que escribió Dios en cuanto a que si puedo cambiar algo, sí o no? Porque es verdad, el tiempo es más moderno, las cosas están cambiando, todo cambia. Pero la palabra, la Biblia es permanente. Algunas cosas que han salido en internet, que alguna persona que hasta han dicho que hay que crear una Biblia nueva porque las cosas han cambiado. Pero vamos a ver, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Vamos a buscar algunos textos para que ver cuál es el pensamiento de Dios y el propósito que Él envió su palabra. La Biblia, Dios nos dice a través del libro de Gálatas 3:8, y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué dice Dios? Que todas naciones serán benditas a través de ti, Abraham. Y versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Conjuntamente con Abraham, con el creyente Abraham. Presta atención a lo que dice la Biblia. Desde el tiempo de Abraham, Dios vio que era necesario enviar el mensaje a los paganos. Mira la diferencia, paganos. Abraham. ¿Quiénes son paganos? Algunas personas dicen, ¿quién es pagano? Pagano es el que no cree en Jesús. La persona que aún no ha conocido a Jesús, siempre fueron llamados paganos. Y los que siguen a Dios dicen son cristianos. Pero entonces la Biblia dice que Dios premirando, vio que era necesario para que, como Dios va a justificar a los paganos, Dios predicó este mensaje a los que envió a nosotros para los paganos. Primeramente predicó a Abraham. Y como dice la Biblia, en ti, a través de ti, Abraham, nosotros también, que eran paganos o eran paganos, que los que no creen en Dios, o por ejemplo yo, si yo no creo en Cristo, significa que yo pertenezco a los paganos. Pero de una vez cuando empiezo a creer en Cristo, ya no soy cristiano, significa que soy cristiana. ¿Qué es cristiano? Cristiano es seguidor de Cristo. Ahí está la diferencia. Ahí entonces Dios vio la diferencia. Dios vio que era necesario salvar a los paganos. Entonces dijo, voy a predicar a través de Abraham. Y dijo, Abraham, a través de ti, todo el mundo, todas las familias serán benditas. Todas las naciones. Entonces, para que veamos que la palabra no solamente ahora, pero Abraham es como 4.000 a 5.000 años pasados. Dios le predicó a él para que a través de él, poquito a poco, hasta ahora nosotros, y aquí dice la Biblia, significa que entonces los que están en la fe, los que están en Cristo, ellos serán benditas conjuntamente con los creyentes de Abraham. Significa la bendición que tiene para nosotros hoy
es una bendición desde Abraham que llegó hasta nosotros. Vamos a seguir un poco más. Es decir, bien dicho, Dios preparó un plan para que su palabra llegase a nosotros, pero de antemano lo presentó a Adán. Entonces mira lo que pasa. La reacción de Dios, si quieres cambiar algo en la Biblia de Dios, porque si la palabra ya tiene 5.000 años en existencia, ¿será que puedo cambiar algo? Porque nuestro tiempo es moderno. ¿Puedo cambiar algo? ¿Puedo variar algo? Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Gálatas, el mismo Gálatas 1, 8 y 9. Mira qué dice. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, contrario del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Mira, es la reacción de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Si un ángel del cielo o nosotros predicamos un evangelio diferente de lo que os hemos anunciado de la Biblia, ¿qué dice Pablo? Que sea maldito. Eso dice eso dice Pablo desde la Biblia. Y el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Entonces Jesús lo vuelve a repetir para que no digan, no escuché. Dios 2 veces, lo hemos dicho otra vez. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que sea maldito. Significa que lo que está diciendo Dios, solamente escritura, nada otro. Vamos a seguir un poco más. ¿Te recuerdas en el libro de Apocalipsis 22, versículos 18 y 19? Y la palabra de Dios dice, yo testifico a todo aquel que oye, mira, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera, dice Dios, a esto, si alguien añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están, que están escritas en este libro. Para que dice este libro, para que vean que no está hablando de otra cosa, de este mismo escrito que es la Biblia, sola escritura, así como dice, sí, testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces dice en 19, y si alguno quitase de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, no es un juego. Dios habla muy claramente. ¿Y por qué Dios es tan severo? ¿Por qué no puedo cambiar ni siquiera una coma, ni un tilde, ni un punto, nada? Entonces no puedo cambiar nada, no puedo cambiar. Y mira por qué Dios es tan severo en cuanto a su palabra. Vamos a ver. ¿Por qué Dios es tan severo en cuanto a su palabra? ¿Sabes por qué Dios pagó un precio incalculable para que su palabra llegase a nosotros? Porque para que nuestra palabra llegase a nosotros no fue fácil. Hoy estamos en el año 2020. Estoy caminando con la Biblia debajo del brazo, para arriba, y predicando cosas que ni siquiera está escrito. Y mira lo que dice la Biblia. Si alguien añade o quita, ¿y por qué Dios es tan severo y rígido en cuanto a su palabra? Porque entregó su vida y derramó su sangre para que llegase a nosotros hoy. Y mira lo que Dios tuvo que atravesar. Jesús tuvo que atravesar para que llegase a nosotros. Por ejemplo, para que simplemente podemos enfatizar un poco. Jesús abandonó el cielo. Mira cuánto trabajo hizo para que llegase para nosotros. Jesús abandonó el cielo para llegar a esta tierra aquí. Nació alrededor de los animales porque no había lugar para que nacieran. Mira todo lo que hizo para que llegase a nosotros. José y María estaban fugitivos porque Herodes quería mandar a matar a José y María. ¿Tú crees que fue fácil para ellos caminar en la calle? No, eran fugitivos escondiendo. Lo azotaron. Mira cómo estás mirando aquí. Lo escupieron y después lo clavaron en la cruz. Y después de eso tampoco no está listo. Persiguieron a los apóstoles para que esta palabra no llegase a nosotros. Por eso Dios dice, no quite nada. Porque no es fácil. 1 y 2 llegó a nosotros. Entonces la Biblia es muy severo y solamente escritura. Jesús dice,
Jesús dice, revisa las escrituras porque en ellas se recibe salvación y dará testimonio de mí. Vamos a seguir. Sabes, a veces puedes llegar y observar y hasta lágrimas llegan a mis ojos. Tantas cosas que he aprendido yo. Eso fue antes de que yo conociese a Jesús, desde que yo era niño. Porque cuando yo tenía 26 años, conocí la Biblia y tomé la decisión de seguir viviendo como le enseñaba la Biblia. Pero antes cuando yo tenía 26, ¿sabes cuántas enseñanzas aprendí cuando era niña? Recuerdo más o menos cuando vamos a hablar de purgatorio, yo aprendí muy bien porque me gustaban las cosas de Dios. No es hoy solamente, sino siempre me gustaba muchas cosas. Yo amaba a Dios, me gustaban mucho las cosas de Dios y recuerdo, credo, todas esas cosas de antes. Algunas cosas quiero mencionar. Por ejemplo, purgatorio. Dice que después que mueras, si eres cristiano, vas a un lugar que es purgatorio. Ahí serás agregado, como estampado, lavado, purificado, preparado, y después sigues para el cielo. Pero la Biblia dice, no. Pero la Biblia dice en el libro de 1 Tesalonicenses 4:16, cuando la Biblia muere, va al sepulcro. Y cuando viene Jesús, y con el sonido de las trompetas, los sepulcros serán abiertos y los muertos resucitarán y saldrán para encontrar con Jesús, los cristianos. Pero ¿qué purgatorio era para mí? Lo que me enseñaron desde pequeño, que puedes vivir. No importa, tus fallas no importa, no pasa nada. Porque igual tienes que pasar por purgatorio para que te arregla las cosas antes que llegue al cielo. No. Así que gracias por la Biblia. Vamos a ser Virgen María. Yo me acuerdo, cada jueves, había una imagen muy grande que pasaba de barrio, de urbanización a urbanización, y de casa en casa, y a mi casa de mi madre, y recibíamos la imagen de Virgen María de una caja de cristal y con un letrero para echarle dinero, porque yo guardaba dinero para echarle dinero, ticlin. En ese tiempo era como 10 centavos, cosas así. Yo lo echaba ahí porque yo amaba mucho a Dios. Era para María, para que María pidiese a Dios, pero gracias a Dios a la Biblia, porque a mí me enseñó la Biblia en el libro de Juan 2:5, cuando fueron donde María para resolver algunos problemas. ¿Qué dijo María? Vaya donde Jesús y haga todas las cosas que Él te diga. Así que gracias entonces que la Biblia me enseñó, vaya directamente a Jesús. Y no sé María, porque María no me puede ayudar. Imagínate, cuando María estaba viva, me decía, ve donde Jesús, ¿tú crees que ahora que está muerto me va a decir algo? No. En los 10 mandamientos, el segundo mandamiento fue sacado. Eso es lo que me enseñaron. Extrajeron el segundo mandamiento, entonces ahí puedes adorar imagen, ¿no? Pero no está bien, porque la Biblia me enseña, por ejemplo, si quieres confesar tus pecados, tienes que entrar en tu cuarto, dice en Mateo 6:6, entra a tu cuarto, tú y tu Dios. Entonces, en secreto, tú y Dios, en secreto, porque me enseñaron mi cuando pequeño, cuando en la escuela, en una fila muy larga, si estás en la última parte del Chile, porque la otra clase primero, la otra clase, luego tienes que esperar muy largo, porque hay que ir a confesar donde el pastor, imagínate. Pero la Biblia me enseñó ir en mi cuarto, mi Dios y yo directamente, personalmente. Son enseñanzas que me enseñaron cuando era niño, cuando no podía leer la Biblia por mí mismo. Pero cuando no estaba hablando pequeño, hasta los 26 años, estas enseñanzas yo los tenía, pero a los 26 años, cuando encontré con la Biblia directamente, empecé a leer la Biblia directamente, yo dije, no, voy a seguir solamente escritura, lo que está escrito en la escritura, y gracias a Dios hasta hoy. Entonces, por eso Jesús pagó un precio muy caro para que la Biblia llegue hasta nosotros, hasta hoy. Entonces, por eso que Dios es tan celoso en cuanto a su palabra. ¿Sabes? Estuve leyendo por internet para ver cuántas otras enseñanzas hay. Si puedes ver registros del año 2018, que puedes ver que hay 33,000 iglesias, significa 33,000 otras enseñanzas. Porque si fueran las mismas enseñanzas, porque las iglesias no se unan, porque cada uno tiene enseñanzas muy diferentes. Entonces, por eso es así. Pero gracias a Dios,
que Dios nos advirtió con anticipación. Mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en nombre de Jesús a engañarlos. Y Jesús nos avisó con anticipación. Y me gusta lo que dice en Isaías 48. Porque si me dice desde el tiempo de Abraham hasta hoy, pero la Biblia dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué dice aquí? La hierba, si lee en versículos 6 y 7, que la hierba y la flor significa la gente. La gente nace y muere, mas la palabra de Dios permanece para siempre, es verdad. ¿Cuántos de esos hombres que nacieron, vivieron y caminaron con la Biblia y murieron? Pero la Biblia hasta hoy está vigente y seguirá intacto como Dios los dijo, solamente escritura. ¿Y por qué la Biblia fue vigente por tanto tiempo? Porque la palabra de Dios es viva, es activo, es cortante y es penetrante. Entonces, por eso que está viviente hasta hoy. Y entonces puse algunos ejemplos para que podamos hacer una comparación, un ejemplo en cuanto a algunas cosas. Voy a poner unos slides para que puedas ver. No sé si puedes ver que esto es el mundo, todo el mundo. Hay una flecha ahí. Mira, ¿para qué dice? Ahí puse algunos ejemplos. En el comienzo del mundo, recuerda lo que dice, lo que Dios le dijo desde Génesis 12. Dios le dijo a Abraham, aparte de la casa de tus padres y vaya a una tierra nueva. Dios le mandó a Abraham un lugar especial y ahí Dios le empezó a instruir a Abraham de la palabra, de las cosas que tenía que escribir hasta el sol, que fueran vigentes hasta el sol de hoy. Entonces, importante, hermanos, Dios le dijo a Abraham, sal de la casa de tu parentela y fue a una tierra desconocida. De ahí, Dios le dijo, de ti, todas las familias de la Biblia serán bendecidas. Ahí vas a ver en Génesis 12, 1-3. De ti, todas las naciones serán bendecidas. Serán bendecidas. Significa, desde ese tiempo, desde que empezamos a leer nuestro texto, que Dios, en adelante, con anticipación, como quería justificar a los paganos que predicó el mensaje a Abraham, significa desde el comienzo de Abraham hasta nuestro tiempo. Vamos a ver, ¿qué dice? Esta línea roja que puse aquí representa, ejemplo, Abraham viniendo hasta nuestro tiempo. Vamos a decir que estamos viendo esta parte. Muchos años y muy, muy lejos, pero presta atención. Esta línea roja aquí, hay todas las partes de la bendición que Dios nos dio para que llegase a nosotros hoy. Lo que significa que el mensaje, el señal, el pacto, toda esta línea que Dios puso, vamos a hablar un poco de esta línea. En la línea. Mira el plan estratégico de Dios. En el tiempo de Abraham, formó un pueblo que tenía que venir para que hasta nuestro tiempo. Vamos a ver estos dos textos. En Deuteronomio 7:6 es el tema aquello tiempo. Mira lo que dice Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, para que tenga un pueblo especial para él. Dios escogió ese especial para él. Pero mira en nuestro tiempo hoy. Mira lo que dice en el libro de Pedro. Pero usted es una raza especial, escogido, un pueblo peculiar para que puedas anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira bien estos dos textos. El primero era que esa línea roja hasta nuestro tiempo. Mira la diferencia. Donde Biblia misma dice, misma interpreta a sí misma. Allá dice, porque tú eres un pueblo santo. Que Dios te ha escogido para que puedas ser un pueblo especial. Y en el 1 Pedro 2:9 que dice, vosotros sois linaje escogido, es igual, Dios te escogió, ¿no?
Y si bajas de Deuteronomio 7:6 y dice, eres una nación santa. ¿Por qué? Porque eres un pueblo santo que Dios hasta te escogió. Y también dice que eres un pueblo peculiar, pueblo adquirido por Dios. Entonces, así que Dios, en la Biblia mismo interpreta. Nosotros en nuestro tiempo, si seguimos esta línea roja, esa línea que es la enseñanza que Dios nos enseñó, tenemos la misma enseñanza que Dios dio a Abraham también. Entonces, Dios enfatiza solamente escritura. Así que si el mundo entendió solamente escritura de Jesús, no hubiese tantas enseñanzas, tantas iglesias, hoy no hubiese tantas cosas así. Y la Biblia dice solamente escritura, pero nosotros ahora, no solamente ahora, sino desde el tiempo de Israel, del tiempo de Abraham. Otra parte, escritura como norma dominante. ¿Sabes? Porque antes, en el tiempo de los apóstoles, en el libro Hechos 17:11, la Biblia nos cuenta de algunas ciudades donde cuando los apóstoles fueron a predicar, mira lo que dice, Hechos 17:11. Es una historia muy linda donde la Biblia nos muestra que la gente de esa ciudad, mira lo que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, hasta en Berea, ellos estaban viendo si el mensaje era de acuerdo con lo que estaba en la Biblia. Entonces la línea permanece desde aquí hasta allá y desde allá para acá como mostraba Dios. La unidad de la escritura. Hay unidad de la escritura. Es tan perfecta. ¿Por qué? Porque en cualquier parte, si tú no entiendes en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, ¿qué decía Jesús? Jesús decía, por ejemplo, tenía que ir con los discípulos en el libro de Lucas 24, 46, 27, todas estas cosas nos explica que Jesús abrió la mente de los discípulos para que pudiesen comprender. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo hizo? Cuando lee esto, Dios lo llevaba al Antiguo Testamento para que pudiera entender el plan de salvación y la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, para que puedas ver la unidad de la Biblia, es tan específica, tan perfecta. Y tienes que poder regresar a esa línea, tienes que ir al Antiguo Testamento, tienes que ir en toda la historia. Si recuerdas siempre se utiliza historias o puntos referentes de la Biblia para que puedas entender la totalidad de la esencia y de la salvación total. Tienes que regresar al Antiguo Testamento para ver lo que Dios hizo. Entonces, la unidad de la escritura tiene que entrar en esa línea en toda la Biblia para que puedas. Vamos a algunos ejemplos. En el tiempo de Moisés, mira lo que escribió desde antes hasta ahora. Si ves Éxodo 17:14, una situación, lo que el Señor le dijo a Moisés, por ejemplo, escribe estas cosas en un libro de conmemoración. Escribe esto para memoria en un libro. Dios le dijo a Moisés, escríbelo. Y entonces después de eso, y en el versículo 16, dice, porque dijo que tendrá guerra de generación a generación. Entonces, lo que Dios quería mostrar que la Biblia el pueblo de Dios estaba en guerra con Amalek de generación a generación. Hoy en día, cuando estamos viendo las noticias, cuando ves la situación, como la situación va, tú puedes entender que Dios ya había dicho, desde el tiempo de Moisés, escríbelo por generación para que sepan de esta guerra. Y hoy tenemos la Biblia. No es cosas de hoy nada más, solamente escritura. Desde el tiempo de Daniel, Dios le dijo a Daniel, escríbelo y séllalo. Si ves, por ejemplo, Daniel 12, versículo 4, 12:4, Dios le dijo a Daniel,
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Y sella el libro. Y significa que el libro que escribiste, séllalo y escóndelo. ¿Por qué? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y porque se pusiera hasta el tiempo de fin, significa que hoy y tú y yo podemos leer desde que Dios escribió desde el principio. Y mira lo que cuando vas a Apocalipsis, mira lo que la Biblia te explica en Revelación 1:1. Benditos son los que leen y escuchan las palabras y prestan atención a las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo, escríbelo. Dios le dijo a Daniel, escribe. Eso Dios lo muestra en Apocalipsis. En 2 Timoteo, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Solo mostré algunos textos. Dios mismo dice, escribe como conmemoración. Escribe. Dios mismo dice. Por eso Dios dice, no quitan ni pone nada, ni ponga nada porque Dios lo ha escrito. Y si Dios conoce el fin desde el principio, Dios escribió y dijo una amonestación, cuidado que cambies cualquier cosa de mi palabra. Y mira muy bien la calidad de la escritura. Siempre la claridad de la escritura Dios utilizó para ampliar la mente de los discípulos. Por ejemplo, puse algunos textos nada más para que puedas mirar cómo Dios esclareció la mente de los discípulos. En Mateo 21:42 dijo Jesús, ustedes nunca leíste las escrituras. Jesús lo estaba explicando algunas cosas. En Lucas 6:3, donde Jesús le dice, ustedes no leyeron en cuanto a lo que David hizo. Entonces, Dios dice, lo que has leído, no habéis leído en el Antiguo Testamento. En Mateo 22:31, donde Jesús le dice, ustedes no leyeron lo que Dios dijo, no habéis leído lo que Dios dijo. En Lucas 24:26, empezando con Moisés y con todos sus profetas, Jesús explicó estas cosas que tendrían que suceder para interpretación o cómo que lo queremos ver. La Biblia siempre nos sola escritura. Vamos a ver ahora qué relación. Y vamos a ver la Elena G. de White. ¿Qué dice? ¿Qué relación hay entre los libros de Elena G. de White y la sola escritura? ¿Cuál es la balanza? ¿Biblia es primero o Elena G. de White es primero? Mira lo que Elena G. de White mismo dice. Y dice ella. En una lectura superficial mismo de los libros de Elena G. de White muestra que la Biblia era el fundamento y centro de todo su pensamiento y teologías. Y el hecho de que varias veces ella misma afirmó que la Biblia es la autoridad máxima de la norma y estandarte principal de todas las doctrinas de fe y de práctica. Es decir, hay un texto muy importante que está dicho en Joel 2:28. Y sucederá que yo haré que mi espíritu fuese sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Significa que derramaré mi espíritu sobre toda cara. Así que de prestación tú también. Si tú eres una de estas personas como Jesús, como la Biblia dice en Isaías 8:20, como la ley y el testimonio, como dice la Biblia, si tú guardas la ley y el testimonio, tú también serás uno de los que recibirán sueños, recibirán visiones. Y cuando lo encuentras, ¿qué tienes que hacer? Tienes que escribir y enviarlo al pueblo, porque Dios espera eso de ti también. Es decir, para Elena G. de White y nosotros también, y a la ley y al testimonio, como muestra la Biblia, no hay problema. Pero si no guardas la ley ni el testimonio de Jesús, entonces apártalo porque no es de Dios. Por último, todo lo que la palabra de Dios ha ordenado, tenemos que obedecer. El estudio de la Biblia nos exige nuestro esfuerzo más diligente, nuestro pensamiento más perseverante, igual que el minero cava el tesoro de la tierra. Nosotros hoy, tú y yo, tenemos que fervorosamente y persistentemente tenemos que buscar el tesoro de Dios en su palabra.
Que Dios te bendiga y permanece y sigue estudiando la lección. Es importante y vamos a agradecer al Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Bendice tus palabras en nuestras vidas para que podamos estar dispuestos a hacer tu voluntad, obedecerte hasta el fin y vivir contigo hasta la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E radio que cambia a vida. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Hoy en nuestro momento de oración quiero enfatizar en nuestro texto bíblico. El primer texto bíblico es 2 Timoteo 2, versículos 8 y 9, donde Pablo, ya estando preso, en sus últimos días, escribe el segundo cartas al Timoteo. En el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufre penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y quiero enfatizar en esta última parte, porque ahora nosotros también, en este momento del coronavirus, me parece que somos prisioneros en nuestros hogares. No podemos asistir a nuestros servicios en la iglesia. Pero acuerda lo que Pablo dice en esta parte: mas la palabra de Dios no está presa. Podemos estar encerrados en nuestras casas, pero eso no significa que la palabra de Dios no puede ser predicada, que no podemos orar. Quiero también enfatizar a lo que Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, 4 versículo 5. Esto puede animar a cada uno de nosotros. Escucha estas palabras que dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y con estas palabras quiero animarlos a cada uno de ustedes, hermanos, esta mañana. Tenemos las redes sociales que lo podemos usar al beneficio de cada uno, porque la iglesia no es solamente las paredes ni el edificio. Estamos en casa, pero eso no nos impide evangelizar. No podemos, sí podemos ir orando. Así que esta mañana, en este momento de oración, quiero que recuerden estas palabras que dice Pablo, que aunque estaba preso, muy cerca de morir, estaba animando a Timoteo a través de estas palabras, y que pueda animarnos a nosotros también, que podemos seguir predicando el evangelio a pesar de la situación que estamos enfrentando. Así que quiero pedir cariñosamente que podemos en este momento orar. Amante Padre Celestial, estamos tan agradecidos esta mañana, Señor, Padre amado, por tu amor inmenso que tienes hacia nosotros. Gracias, Padre, porque en la Biblia tú nos das palabras de fortaleza y ánimo, para que a pesar de estos momentos que estamos atravesando, Señor, donde estamos privados de la libertad en muchos sentidos, pero tú, Señor, nos has dado palabras de aliento que podemos aferrarnos a ellas. Padre Santo, a pesar de la situación del coronavirus, tu palabra sigue siendo predicado a través de las redes sociales, Señor. Porque el Evangelio, la palabra, Señor, no es presa, ni está muerta. Y no hay nada que puede detener esto, Señor. Así que en este momento, Señor, te quiero pedir que tú nos puedas bendecir alrededor del mundo los predicadores que están presentando tu palabra esta mañana, para que pueda ser alimento para nosotros y para alimento de otros que están recibiendo a través de las redes sociales. Gracias, Padre nuestro, que nos está haciendo todo esto posible, Señor. Señor, también queremos presentarte a ti, Señor, todos los que están sufriendo con este virus, Señor, que los azota y están enfermos,
enfermos. Hay algunos que están muy enfermos y otros menos enfermos. Pero igual, Señor, donde tú puedas ver que es posible, donde tú ves, Señor, que hay aún vida, que puedes ayudarlos, Señor, que lo mantiene con vida, Señor. Señor, también pido que puedas consolar las almas que han perdido hijos, mamá, papá, familiares. Cada día, Señor, hay miles y miles que están muriendo alrededor del mundo. Pero te pido, Señor, que puedas fortalecer y consolar las familias restantes, Señor. Sabes, Señor, que hay muchos que tienen hambre de tu palabra. Lo único que pueden aferrarse, Señor, y por eso te pido, Señor, que nos ayudes, que tengamos la palabra, que podemos presentarlos a otros, Señor, para que ellos también puedan acercarse a ti y conocerte, y para que cuando tú regreses a buscarnos en las nubes del cielo, puedas tener una manada muy grande para llevarlos al cielo. Gracias, Señor. Abre los corazones para los que van a recibir el mensaje de esta mañana y también acompáñanos, Señor, y fortifícanos, Señor, y anímanos y permita que sepamos que tú nunca nos has abandonado en el momento del coronavirus. Señor, sabemos que no somos dignos, pero igual lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado cada uno presente. Esta mañana estamos aquí para presentar la palabra de Dios. La palabra de Dios esta mañana lo encontramos en el libro de Daniel. Para el mensaje de hoy queremos ir al profeta Daniel, y a través del libro de Daniel vamos a encontrar fortaleza espiritual para seguir adelante. Simplemente quiero concentrar esta mañana en capítulo 7 de Daniel. Y quiero centrar en el versículo 18, Daniel 7, 18, dice lo siguiente: después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente para siempre. Daniel, en un momento dado, estaba en cautiverio, y Daniel encuentra en visión, recibe, buscando contexto, respuesta y aclaración, se acerca a uno de los seres divinos y ese ser divino le da contesta la explicación a lo que ha visto. Y Daniel relata en el versículo 18, y uno de los que me llama en el capítulo 7, pero para que trate de crear una base para este texto, quiero ir un poco más en la historia para poder ir en el tiempo de Daniel para poder explicar qué es lo que estaba pasando. Si recordamos que Daniel, la regresa de historia, cuando el pueblo fue cautivo, y antes de que ellos llegaron allí, puedes ver que después que ellos salieron del desierto, ellos atravesaron a través del tiempo que tenían que hacer algunas cosas. Al final de esta estadía, para el tiempo que permanecieron en el desierto, puedes encontrar en el libro de Deuteronomio 5, 13 y 15, encuentras registrado algunas cosas que en el capítulo 5 dice que tenían que amar a Dios con todo su corazón, alma y ser, con todas sus fuerzas. Capítulo 13 y 15 también decía que tenían que temer a Dios y servir a Dios con todo. Y también tenía que terminar que el capítulo 15, que no tienen que ir detrás de falsos dioses para que la ira de Dios no se levantase contra ellos. Era una advertencia que Dios les dio, que después que salieron del cautiverio para entrar a la tierra prometida tenían que mantener algunas reglas. No quiero hablar de toda la historia, pero para cuando no salieron del desierto y entraron a la tierra prometida, no obedecieron todo lo que Dios le ha dicho. En un momento ves que el pueblo de Dios despreció la bendición que ellos tenían y no veían el valor de que ellos tenían. En un momento quiero mostrar que nosotros también como seres humanos, cuando vemos alrededor de nosotros, no vemos
la bendición de haber nacido en algún lugar, de ser descendiente de un cierto familiar o de tener una postura de cuerpo, color de piel. No estamos contentos y estamos buscando algo mejor. En el caso del pueblo de Dios también hacían lo mismo, no aceptando el valor que ellos tenían como pueblo de Dios, el privilegio que ellos tenían de ser llamado pueblo de Dios, y rechazando la historia, cómo llegaron a la existencia, empezaron a imitar a otros para poder imitarlos. Y si podemos ver en el libro de Crónicas, versículo 15, 16, en Crónicas 35, 15, dice, hay una historia triste, que después de que Dios haya mostrado todo tipo de compasión, después de mostrar compasión, demostrar su amor y ayudar a mostrar que los amaba y que eran especial. Después de todo eso, en estos dos capítulos, estos dos versículos registran palabras muy tristes cuando ellos vieron que despreciaron a los profetas de Dios, no recordaban las cosas que Dios les ha dicho en Deuteronomio y consecuentemente y entonces la palabra citada en Deuteronomio se volvió realidad. Y si, como les dijo, si ellos no van conforme a los mandamientos de Dios, la ira de Dios se levantará contra ellos. Y consecuentemente eso, cuando el tiempo pasó, que ya, y la palabra más pesada que yo cuando leo en estos versículos, que la palabra donde dice que no había remedio ya para ellos, que no había ya solución para el pueblo de Dios, para que este pueblo fuese ayudado. En dada forma, cuando ya después fueron al cautiverio a Babilonia, es muy interesante ver que el pueblo de Israel no solamente atravesó hasta el desierto para llegar a Sinaí, pero también quiero ver el libro de Segundo de Reyes 22, cuando el rey Osías, se relataba la historia de ese rey. Después de un tiempo como Nío fue coronado rey, uno de los sacerdotes le entregó el libro de leyes. Entonces el rey Osías intentó implementar ese libro de ley de acuerdo como percibía que era correcto. Y todas estas leyes que fue escrito a través de Moisés, todos estos libros de cómo tenía el pueblo comportarse, dado momento, Josías implementa las cosas que Dios instruyó. Y las consecuencias fue que las consecuencias que la familia de Josías recibió la bendición, pero las consecuencias eran inevitables. Así que el pueblo de Dios fue tomado cautivo y fue llevado a Babilonia como esclavos, y ya esto ya era parte de esto, reflexionando en lo que estaba en ese libro. Entonces, ¿por qué bueno la historia? Es para que puedas entender que Dios tenía la parte de este pueblo, pero tenía que decidir en un momento dado de obedecer este libro o seguir las costumbres de su pueblo. Pero entonces Daniel decidió que iba a tomar la decisión de vivir de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Cuando él tomó esta decisión, Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la comida de rey. Y quiero que entiendas que no era Daniel el único joven judío que estaba ahí. Había mucha otra gente que tenía necesidad. Pero Daniel tomó la decisión de no contaminarse. Tomó esta decisión en su corazón. Y cuando Daniel entonces tomó esta decisión, ya tú puedes ver entonces que entonces se clasifica entonces para poder ser utilizado por Dios, porque se convierte en un instrumento útil que Dios puede utilizar a través de Daniel para que puede mostrar al pueblo de Dios y también a otros que hay un Dios existente. Entonces, en este momento Dios le da el privilegio de ser un vocero para Dios cuando lo permite ver a través de sueños y otras visiones que lo permita ver. No quiero hablar de tratar de las profecías del libro de Daniel, pero sí quiero mostrar la profecía de que sí puede cumplir su propósito. Entonces viene a mi mente la palabra que dice
especialmente a los conquistadores. Hay una frase que se dice, bajo frío, bajo calor, siempre seré un leal conquistador. En otras palabras, en sustancias alrededor mío no tiene que influenciar quién soy. Así que quién soy, en el caso de Daniel, Daniel era un judío, era parte del pueblo de Dios, pero no tenía que ser influenciado a través de las circunstancias ni de nada, porque, vamos a decir, José fue vendido como esclavo, pero no fue contaminado. Estaba preso, pero no fue ni la amargura, ni la condición en donde él estaba, ni eso hizo que no se convirtió en un hombre abarcado. No, José mantuvo su carácter en frente a Dios. Entonces su decisión también. Igual a Daniel, la presión de la muerte en cuanto a la desobediencia de la ley, cuando estaba enfrente a la cueva del león, no sucumbió, él permaneció firme. ¿Por qué hago ese énfasis en esto? Porque Daniel, en dado momento, cuando él estaba en cautiverio, Daniel mantuvo a la palabra que Dios dijo, se aferró y también se mantuvo como un instrumento útil. Cuando llegamos al capítulo 7, y me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque si lees el capítulo 7, cuando Daniel vio la visión, específicamente el versículo 15 y 28, se registra cómo Daniel se sentía y veía cuando obtuvo la visión. Déjame leerlo de la Biblia. Daniel 7, 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y el versículo 28 dice, aquí el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, en un momento dado, cuando él vio, entonces se preocupó. Entiende que la visión del capítulo 7 es una ampliación de la visión del capítulo 2, un poco más amplio y un poco más visible para que pudiese entender. Pero en dado momento, en capítulo 7 da detalles, y estos detalles fue que llamó la atención de Daniel de una forma muy drástica. ¿Por qué? Porque en algunas partes ves cómo ve el pueblo de Dios, cómo fue perseguido y fue maltratado y cómo iba a sufrir. Y en un dado momento, imagino que en un momento de angustia y para decir que yo creo lo que está escrito en la Biblia, en la Escritura, y en parte de la Escritura dice que recibiremos un Salvador. Y en dado momento tenía en su mente que había un libertador que tenía que venir. Entonces, considerando que el capítulo 9 dice que él vino a orar en cuanto a que los 70 años que iban a terminar, entonces quiero decir que cuando viene la destrucción en cuanto a los santos, ¿cómo preocupó a Daniel? Entonces, dado un momento, cuando podemos ver en el capítulo 7, versículo 18, para que podamos leer. Entonces, pero voy a leer desde el 15 para que puedas tener un poco de trasfondo. 15 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer las interpretaciones de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero es interesante que puedes ver que de una vez el versículo 18 sale de la visión y muestra a Daniel otra parte. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y el versículo 19 continúa en la visión. Pero entonces en la palabra que dice en el versículo 18, palabras santos, esta palabra no es la misma palabra santo que usted utiliza en otra parte de la Biblia. De hecho, el número arameo
En este caso, Daniel no estaba utilizando una palabra hebrea, sino arameo. Y esta palabra 69:22 también se encuentra, solamente lo encuentras en este capítulo 7. Solamente en el capítulo 7 esta palabra. Entonces, esta palabra tenía un peso. ¿Y cuál es el peso de esta palabra? Tienes que tratar de entender que la palabra sagrado o apartado, que en el idioma hebreo, que viene desde 69:18, significa que es algo que fue apartado para una ceremonia o una ceremonia que han hecho con ellos. Entonces yo conecté de una vez, de hecho, que hay los santos y las personas santas y los santos. Entonces significa que la persona que fue apartada y consagrado y ha sido limpiada de una forma muy especial. Y en esta persona, a pesar de la circunstancia o a pesar de la circunstancia y del mundo, estas personas santas heredarán el reino de los cielos. Y cuando heredan esto, el reino de los cielos significa que entrarán otra vez desde el lugar donde Adán y Eva fue expulsado de donde estaban. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fue echado afuera porque fueron expulsados a través de pecado. Y cuando ya se conectaron con el pecado, ya no podían vivir para siempre. Pero entonces, para que esta persona pueda regresar en la presencia de Dios, es importante para que esta persona puede salirse del pecado para poder estar en un estado compatible con Dios. Entonces, en este versículo se muestra que el ser humano puede llegar a este estado. Y cuando yo digo que un ser humano puede llegar a forma santo, no estoy diciendo que la persona no puede pecar. Su naturaleza permanecerá, pero no significa que será dirigido por esto. Se tendrá otra naturaleza, otro carácter. Y este carácter dirigirá su vida. Entonces, se me viene a la mente la situación donde Jesús estaba sentado y empezó entonces el momento de la situación que Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Si vamos a Juan 13:5 en adelante, empezó a leer y dice: y luego puso agua en el hebreo y comenzó a lavar a los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con esta ceñida. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más no entenderás. Pero le dijo: no me lavarás jamás mis pies. Jesús le respondió: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Y lo que Dios está diciendo, Pedro no entendía que la sangre de Jesús nos lavará y nos consagrará para que podamos hacer una obra especial para Él. Y en dado momento, el falta de compromiso de Pedro empezó a rechazar esto. Pero sigamos leyendo. Entonces Jesús le respondió, Pedro le dijo, vamos a leer el capítulo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le dijo en el versículo 10, el que está lavado no necesita ser lavado los pies, porque ya está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, para que entonces entiendes, para que viene la parte de santo apartado, con una característica diferente, porque el carácter que estaba en Simón Pedro y los discípulos de Jesús no era el mismo carácter de Judas. Puedes ver las consecuencias de Judas, que cometió actos que lo llevó a la perdición. Pero entiéndeme bien, a dado momento la importancia de Cristo y su sangre se resalta para que los que heredan y vivirán eternamente en el cielo. En un momento dado, para ser apartado y ser santo, necesito la sangre de Cristo para que me pueda poner en esa posición. Estén atentos de que en el momento de que Daniel estaba atravesando esta visión, parte de la historia no era solo para Daniel en su tiempo, sino era para una visión que era de su tiempo, de Daniel, como la primera bestia, segunda bestia, pero también podías ver que cuando cruzaba y llegaba a la bestia final, la bestia temible, que tenía 10
10 cuernos y es la época de tiempo que es nuestros tiempos que estamos viviendo. Y a dado momento Dios le asegura que todas las personas que tienen las características como esta, apartados y consagrados, ellos agradarán. Entonces, algunas cosas hay para tiempo de Daniel y tiempo de nosotros. En el tiempo de Daniel era que las personas estaban apartadas a través de las ceremonias del Cordero crucificado en el templo. Y nosotros tenemos el privilegio de tener a Jesús como el Cordero. Así que ya no tenemos necesidad de Cordero, pero sí de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y eso nos da el cubrimiento de pecados, ¿no? Pero no solamente cuando recibo a Jesús recibo perdón, sino también cuando recibo a Jesús tengo que nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo me dará un carácter nuevo y diferente. Como dice la Biblia, el que nace de nuevo es una criatura nueva. Así que mi característica, mi manera de pensar es diferente. Cuando hablo del libro de Gálatas, dice las características de viene de carne y las características de los que nacen del Espíritu. Para que puedas tener un entendimiento que la palabra santo en el libro de Daniel se refiere a características específicas que tendrán los que viven en últimos días para que puedan heredar el reino de los cielos. Pero vamos a ver a Hebreos 10. Vamos a ver al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10. Voy a leer versículos 19 y 20. Y dice: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, así que por la medio del sangre de Cristo nos ha cubierto, nos ha liberado, nos ha apartado del pecado, nos puede entrar al lugar santísimo. Quiero que entiendas que el momento de que el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando ellos crearon el tabernáculo, el sacerdote no podía entrar con pecado frente a Dios porque moriría. Entonces, como dices que los santos pueden entrar al lugar santísimo, que pueden entrar en la presencia de Dios, ¿por qué? Porque fueron cubiertos a través de la sangre de Jesús, porque ya el pecado no será un obstáculo de acercarse a Dios a través de sangre de Jesús. Y el versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, hermanos, es muy importante hoy, hermanos. Cristo Jesús murió para que podamos tener vida eterna, pero la responsabilidad de aceptar esto está en mi mano y tu mano. Es decir, Cristo hizo el trabajo, pero para que tenga efecto en mi vida tengo que aceptar la sangre de Cristo para que de tal forma me pueda cubrir, para que yo pueda alcanzar. Y otro versículo que vamos a leer es Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 14 dice, voy a leer 13 para un poco de contexto. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dijo: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, refiriendo a nuestro tiempo, habrá tribulación, habrá tiempos difíciles, porque está proféticamente estipulado a través de la Biblia, y estamos tratando de Daniel, que tendremos momentos difíciles, pero los que han lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero serán apartados por un propósito especial. Entonces, en dados momentos, hermanos, quiero hacer énfasis de que déjame decir esto, para ser consagrado a través de la sangre de Jesús hay un propósito, no solo para mi salvación. Vamos entonces a Hebreos 13, vamos a ver qué dice Hebreos 13, vamos a regresar al libro de Hebreos 13, Hebreos 13, 12. Vamos a empezar en 11 por contexto. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Entonces, para que nos tuviese que santificar, tenía que salir afuera. Y para que ver lo que dice 20:21. Y ahora, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas para la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Entonces, la cosa importante e interesante de la palabra santo era para apartar para un propósito especial. Es el hecho de ser equipado, de ser un instrumento santo para hacer un trabajo especial para Dios. Entonces empecé con Daniel como ejemplo, porque cuando Josías recibió el libro de ley y cuando lo presentó el libro de ley, a través de lo que Josías hizo, a través de lo que Daniel lo escuchó y como lo dijo en Deuteronomio, tiene que hacerlo en todos, tiene que amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo. Y eso fue lo que hizo Daniel. Y como Daniel practicó eso, entonces en su forma de ver a la vida, en su forma de ver la vida y actuar en la vida, y su carácter transformó. Y entonces Daniel se fue considerado como un hombre bendecido en los ojos de Dios. La Biblia dice que en los ojos de Dios era un hombre amado y bendecido en los ojos de Dios. Para uno de nosotros es lo mismo. Entonces, como dice, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a la cual la gloria de los siglos sea la gloria de los siglos. Amén. Cuando soy considerado santo, no es porque soy santo, sino porque he practicado las cosas que me han mandado. Es porque haber sido consagrado a través de la sangre de Cristo Jesús, he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador y lo he entregado a mi vida a Cristo Jesús. Entonces, para que yo actúe conforme a Cristo Jesús, entonces en este momento soy considerado santo y recibo el privilegio de vivir eternamente en el cielo. Entonces, el problema y situaciones que me enfrentan, no tengo que preocuparme. No me tiene que descontrolar. Tengo que poder tener mi mente enfocada. ¿Quién soy? Yo soy comprado con la sangre de Cristo porque tengo mucho valor. El hecho de que fue comprado, no estoy comprado con sangre de cabras, de toro, no, de un sangre especial. Significa que el sacrificio que fue hecho para mí es algo completo. Entonces ahora estoy en un estado que puedo comunicar con el cielo y a través de comunicar con el cielo puedo cumplir con la voluntad de Dios. Mis hermanos, estamos viviendo en el tiempo de cumplimiento de la profecía final para que llegue el fin de tiempo. Dios espera de nosotros de ser instrumentos en sus manos para ayudar a proclamar la verdad de que Cristo murió para salvar al ser humano y que la sangre poderosa de Cristo es suficiente para pagar nuestros pecados, limpiar de injusticia y hacernos criaturas nuevas, y que las historias que fueron registradas en la Biblia son evidencias para que si Dios lo haga con otros, también lo puede hacer para nosotros hoy en día, en el presente, para que nosotros podernos disponibles para ser instrumento en todo momento, puede ser presente. Así que en el momento que estamos en un momento de caos, en una situación de angustia, situación de problemas y dolor, tenemos que recordar que fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús. Fuimos apartados por la sangre de Cristo Jesús. Fuimos purificados a través de la sangre de Cristo Jesús. Fuimos considerados como santos por Dios. Y porque Dios sabe el poder que la sangre de Dios tiene y el efecto que puede tener sobre nosotros cuando nosotros consagramos y nos entregamos a Dios. Permite, Señor, mis hermanos, que hoy podemos vernos como hombres y mujeres privilegiados, porque fuimos comprados por la sangre de Dios Todopoderoso. Y por la razón de haber sido comprados por esta sangre, podemos tener corazones de paz, porque heredaremos el reino de los cielos cuando regrese
regrese el Señor en los reinos de los cielos. Permita que esta esperanza nos pueda dar fortaleza, convicción y paz para que podamos seguir adelante, mirando, esperando este día glorioso cuando encontramos y vivimos con el Señor para siempre y siempre, para que Dios nos bendiga y nos ayude, para que a pesar de que podemos enfrentar momentos difíciles y verlos, que no podemos perder de vista que somos considerados del cielo, hombres, niños y mujeres, que podemos ser considerados que somos santos a través de la sangre de Cristo que nos ha purificado y nos ha hecho útiles para glorificar su nombre. Que el Señor te pueda bendecir y que su gracia sea suficiente para nosotros. Querido coronavirus, Bobby va a declararnos guerra. Sin razón. Sin motivo. Creando incertidumbre. 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 O exército está grande. Bopi grande. Bota turcaminda. Aunque nós não por mirar. Porque proibí. Nos braçamento. Nos saludo. Nos libertad. Porque confundinos. Tunanos miedo. A nos por dentro de pánico. Querido coronavirus. Lagami. Pisabo. Como no por vencenos. Nos ejército está más grande. Nos tem fé. Nos tem esperança. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós,
takiri din Dios. Respeita. Mi amigo Dan. Mi vizinha. Respeta nos família. Están enfermo. Están débil. Nos médico na. E enfermera. Nos heroína. Verdadero héroe. Nos a confia en Dios. Está na control. Dios está na control. Dios está na control. Querido coronavírus. Dios está na control. Denje mi confianza ta. Dios está na control. Querido coronavírus. Dios está na control. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E Radio Culo cambia tu vida.